Bien, entonces, el, el seminario como tal es una de las modalidades que le propusimos al CITEC para realizar los encuentros entre los grupos de investigación. Lógicamente, este primer seminario tiene unas particularidades porque no habíamos conversado previamente, no teníamos un conocimiento profundo de los trabajos que viene realizando cada grupo. Esto no quiere decir que los seminarios que planteemos de aquí en adelante tengan estas mismas características de desconocimiento inicial que tiene este, ¿sí? Ya nos pondremos de acuerdo para otro seminario a hacerlo en función de unos temas mucho más precisos que este primer seminario, que fundamentalmente es un acercamiento y una comunicación, una presentación de lo que hacemos cada uno de nuestros países. Como no hay no hubo unos lineamientos, pues bueno, cada país va a presentar algunas particularidades propias. En nuestro caso, queremos presentar la experiencia que viene desarrollando nuestro grupo dentro de la denominada Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Es una universidad joven, aunque venimos de la experiencia desarrollada durante casi 30 años en lo que era un instituto universitario tecnológico. Y de hace 3 años hacia acá pasamos a ser universidad con el nombre de Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Entonces somos una universidad bastante reciente y como grupo de investigación tenemos para presentar hoy un proyecto que generamos hace años atrás que tiene esta denominación: conservación del germoplasma local y rescate de la memoria territorial en entornos culturales asociados a la agricultura ante escenarios de cambio climático en el estado Mérida. Ese fue el trabajo que le presentamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología aquí en Venezuela y nos aprobó, y fue lo que nos permitió durante estos 2 últimos años trabajar en este proyecto. Para conocimiento del grupo, nosotros estamos en el estado Mérida, dentro de Venezuela, que es uno de los 23 estados que conforman el territorio nacional. Eminentemente agrícola, es uno de los 3 estados andinos, la parte de la cordillera andina que penetra en territorio venezolano, de manera que nosotros somos, digamos, en comparación con el territorio nacional, una minoría, pertenecemos a la parte andina de Venezuela, y eso nos da unas ciertas particularidades, ya que se trata de un estado eminentemente agrícola, con mucha diversidad, porque nuestras altitudes van desde el nivel del mar hasta los 4.880 metros, que es la parte más elevada que tiene Venezuela. Nuestro objetivo en este proyecto era integrar los saberes culturales campesinos en el rescate y conservación del germoplasma autóctono y local con potencial productivo ante escenarios de cambio climático. Y para ello concebimos fundamentalmente 2 grupos de actividades. Actividades que tenían que ver con la identificación, clasificación y registro adecuado de semilla, porque a partir de las políticas del gobierno nacional se estaba fomentando los llamados encuentros de semilla o de semilleristas, en el cual se hacen intercambios, pero intercambios que tienen o carecen de un fondo técnico la mayoría de las veces. Como la universidad estaba iniciando un proyecto de creación de un banco de germoplasma, nos pareció que este proyecto debía contribuir en ese primer objetivo de lograr una identificación, clasificación, registro de semillas con características técnicas. Y en segundo lugar, no solo analizar los elementos técnicos de la agricultura, sino también analizar todas esas prácticas asociadas
a su cultivo y consumo. Y este segundo elemento es quizás el de mayor importancia o el de mayor relevancia dentro del trabajo que hemos desarrollado. El trabajo entonces tenía 4 grandes objetivos, de los cuales les vamos a narrar muy rápidamente. El primero de ellos es fundamentalmente el elemento técnico, que es el que se refiere a la realización de las prospecciones, los viajes a campo, a las comunidades, y la realización de algunas colectas para identificar material que pudiera ingresar al banco. Fundamentalmente, entonces, hablamos de 13 colectas en estos 2 años y cerca de 67 accesiones o muestras que fueron incorporadas al banco institucional. Buenas tardes, les hablo el profesor José Quintero. Buenas tardes. El segundo objetivo del proyecto se conoce como analizar los saberes culturales ligados a la agricultura de las localidades donde se realizan las colectas. Este objetivo fue planificado de alguna manera durante el proceso de la investigación. Y lo entendimos como un registro de su inicio como algo fotográfico, es decir, quisimos hacer, luego de haber entrado en contacto con las comunidades y eso, digamos, una especie de captación del proceso de los saberes culturales desde lo más amplio, lo que podríamos llamar un gran angular en fotografía, hasta un zoom, una especie de telefoto sobre lo más angosto. Entonces empezamos. La naturaleza, que es ese primer espacio que vimos, no solo es el marco y el sustento de la cultura agrícola, sino que además condiciona los hechos culturales. Es decir, perfila a los individuos de las comunidades y les da cierta noción, pero esta noción de lo que son, de dónde están, de dónde se encuentran. Pero esta naturaleza, en este momento, en este primer momento de la investigación, es de alguna manera preponderante. Es decir, la naturaleza andina venezolana es sumamente hermosa, sumamente rica, y es la única parte del país donde las montañas, donde la sierra toma un lugar principal sobre la cultura y sobre los hombres, ¿verdad? De estos saberes culturales está ligado a los cultivos, y entonces hablaríamos del encuentro entre lo que podría ser la naturaleza, o el primer encuentro, el primer punto de contacto entre la naturaleza y el individuo. Se da en los cultivos, se da en el campo. Es esa primera fusión entre el ser humano y la naturaleza que empieza a brindar sus frutos y a condicionar de alguna manera a los seres humanos. De allí pasamos a un tercer momento. Este tercer momento lo llamamos los pueblos. Los pueblos, digamos que es el reservorio cultural donde los procesos de construcción del significado, de las tareas y de los comportamientos de los seres humanos se agrupan, adquieren una especie de etos colectivo que genera una identidad particular, y esa es la cultura específica de cada comunidad. Entonces fuimos subiendo desde la naturaleza hasta los cultivos, llegamos a los pueblos, allí a este punto, a este punto de quiebre bien importante, y terminamos una última categoría que es lo humano propiamente dicho. Es decir, lo humano es la especificidad del ser, es el último eslabón, y es el ser humano, el individuo, el que caracteriza a cada cultura, a cada pueblo. Es en él donde se materializan, de alguna manera, todas las referencias culturales que
el entorno ha condicionado, que la naturaleza ha condicionado, que los cultivos han condicionado y que la misma formación de los pueblos han hecho y le dan, como dije anteriormente, identidad colectiva. Así se arma este objetivo número 2. El objetivo número 3 se llama registrar las prácticas cognitivas asociadas a la agricultura, en especial las especies colectadas con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria. Y aquí el primer recurso que usamos fue la fotografía. Ya había dicho en la lámina anterior que la fotografía nos había condicionado también un poco la visión. Hicimos catálogos fotográficos donde, como ven en pantalla, hay una categoría que tiene arquitectura, personajes, paisajes, continuidad, cultivos, festividades, etcétera, ¿verdad? Y cada una de estas categorías nos generó un catálogo fotográfico. En el lado derecho de la pantalla podrán ver una parte del catálogo de fotografía correspondiente a los personajes. En esos catálogos colocamos el código, la localidad, la fecha, la imagen específicamente que hemos tomado, los datos técnicos de la fotografía y algunas observaciones que considerásemos pertinentes. La demostración del catálogo de personajes, también el catálogo de arquitectura, etcétera, etcétera. Eso ha sido, digamos, uno de los primeros recursos del objetivo número 3. Tiene otro recurso y la profesora Esther Rosas, que le sigue al bate, va a explicarles el recurso siguiente, que es de videos. Buenas tardes, les habla Esther Rosas. Para continuar con lo que venía diciendo mi compañero, el segundo recurso que utilizamos fue la grabación de los agricultores. En este caso, ¿qué diseñamos? Comenzamos para ello a diseñar una entrevista semiestructurada, que nos sirvió de guión con los agricultores. Esto vale la pena decirles que lejos de terminar la investigación con el trabajo de campo, lo que ha hecho en nosotros es motivarnos a seguir con otro tipo de estudios de otros temas, pero fundamentalmente los que van ligados a la cultura, porque vimos que son los que están predominando, sobre todo en estos pueblos merideños que estamos trabajando en este momento. ¿Qué hicimos con esa entrevista? Pues la grabamos. La entrevista nos generó cada una historia de vida de cada uno de los agricultores que entrevistamos. Esas historias de vida las fuimos grabando en videos que luego transcribimos. Una vez transcritas, extrajimos de allí lo necesario para cada análisis. En este caso específico, por ejemplo, ¿qué nos permitió conocer esas historias de vida? En primer lugar, la visión de los agricultores con relación al cambio climático. Supimos cuáles eran las semillas ancestrales, las semillas que fueron incluidas en sus tierras con el transcurrir del tiempo, y sobre todo aquellas que se pudieran utilizar en momentos de cambios climáticos severos, cómo sería su siembra, su cuidado, etc. Pero también conocer la parte cultural que acompaña la siembra, que acompaña ese hecho agrario típico de nuestros agricultores. Allí pudimos ver que elementos culturales como la religión, las estaciones lunares, los conocimientos compartidos, etcétera, cobraron un protagonismo tal que no quisimos hacer reducciones con solo cuantificarlos, sino que nos dedicamos al análisis descriptivo y muy detallado. Es por eso que no tenemos un corpus de análisis muy grande. Como pueden ver allí, tenemos 5 o 6 agricultores escogidos, son nuestros informantes clave, y a partir de cada una de esas historias de vida, con un análisis profundo, pudimos acercarnos de alguna manera, con mesura y respeto, a hacer una interpretación de lo que ellos conciben como su mundo, su visión de vida, su cosmovisión. Una que hemos estado llegando a la conclusión de que todas sus actividades están siendo permeadas por ese elemento cultural que les permite reinventarse, que les permite vivir en armonía con la naturaleza, entre otras cosas. De allí, pues, es un trabajo que no ha finalizado, tenemos muchos productos que pueden salir a partir de aquí,
y que sigue el análisis. A medida que estamos en trabajo de campo, continuamos descubriendo elementos que podemos seguir trabajando. Les queremos presentar una pequeña muestra de lo que ha sido este trabajo tan rico desde la parte cultural, mostrándoles el fragmento de un video hecho a uno de los agricultores. Lamentablemente, no va a tener movimiento por una cuestión técnica de última hora, pero sí lo pueden escuchar. Los dejo con él. Ha cambiado por los abonos que han venido y que las tierras ya se han negado. Se han negado las tierras. Y como antes, porque primero tendrá uno la mata y eso sería crecer. Eso sería crecer. No necesita de abono ni de nada, pero ahora la tierra ha cambiado. Lo dejo con el profesor Federico para que continúe con la presentación. Chequeamos, disculpen, como vemos nosotros solo la exposición, me chequean, en ambos casos nos están oyendo, la conexión sigue. Ok, bueno, ya cerrando esta parte de los objetivos, una parte para nosotros importante fue la generación de mapas de las localidades. Y simplemente allí pues generamos mapas a escala 1/250.000 para lo que es el estado Mérida en su conjunto, y luego para cada localidad que analizamos en detalle, lo que llamamos una ventana, porque no ocupamos, nuestro análisis no lleva todo el territorio, y en esos casos trabajamos con mapas a escala 1/75.000. Bien, esos 4 objetivos eran los que estaban inmersos en la generación del proyecto, pero consideramos importante el incluir acá algunas muestras que le llamamos otros logros alcanzados, y una parte importante que les va a explicar el profesor José. Sí, como resultado, digamos que se derivó de la investigación, pudimos, luego de revisar teoría, de trabajar la bibliografía sobre algunos tópicos comunes, llegamos a la conclusión de que se podrían derivar seminarios de esta revisión, de este arqueo bibliográfico que hicimos. Uno de ellos fue el Seminario de Cultura, Territorio y Identidad, que se dictó en el 2014, el 26 de febrero, y que hablaba y se dio en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida sobre estos temas. Otro de los seminarios que trabajamos fue el de cambio climático. Esto se dio el 19 de junio de 2014. Cambio climático, nuevos escenarios para la investigación. Fue también en la sede de nuestra universidad y resultó con invitados de lujo a nivel nacional. Otro de los seminarios que hicimos, el tercer seminario que hicimos, fue el de Patrimonio Cultural y Registro Fotográfico para Investigaciones, que fue bastante concurrido, también en nuestra universidad, el 31 de marzo de este año. Son los seminarios que se dieron producto de nuestra investigación. Bien, como otros logros vamos a mencionar que hemos podido asistir a algunos eventos nacionales, internacionales, donde se muestra avances de la investigación. En los casos ponemos esto a disposición de los miembros de la red para, digamos, para visualizar algunos de estos logros alcanzados. No todos han ido hacia publicaciones, de manera que la presentación en eventos científicos puede ser una forma de que compartamos parte de los logros alcanzados y de los productos obtenidos en investigaciones. A partir de esa revisión teórica, pues también logramos producir 2 artículos que están publicados allí en esas 2 direcciones que ustedes pueden ver allá. Fueron publicados en las memorias de 2 congresos que tuvimos en nuestra universidad.
el primero en el año 2013 y el segundo en el año 2014. En esas direcciones que están allí están disponibles en ese número de páginas que les ofrecemos, y hasta ahora pues es el producto escrito que tenemos de este trabajo, que como ya les mencionamos, aún no finaliza. Bien, ya para finalizar, en la investigación también generamos un blog que pueden visualizar allí en pantalla, que está activo desde el 2014, que se llama Germoplasma y Cultura.blogspot.com. Aspiramos ahora con nuestros técnicos generar, y con la información, generar nosotros nuestro sitio web, que tiene un poquito de atraso, y generar blog y otros elementos importantes para la difusión ahora con los nuevos medios. Bien, esta es nuestra lámina de cierre que quisiéramos dejarla para compartir. ¿Qué es lo que, o qué nos llevó a crear este proyecto en el cual estamos participando de integración en la biored? Decimos que esta biored permitirá la visualización a un nivel más amplio de los estudios realizados por los investigadores que hacen parte de la red, y a su vez integrará saberes, propiciará la discusión entre pares, impulsará la réplica de trabajo en nuevos escenarios con distintos informantes, permitirá la comparación de resultados de investigación entre países con actividades similares, propiciará nuevos temas de investigación y fortalecerá el diálogo académico sobre aspectos que requieren ser tratados de manera multidisciplinaria. Bien, con esto entonces le damos gracias por la atención y concluiría la exposición de nuestro desarrollo en los últimos 2 años, específicamente en este trabajo.